Estas son las únicas 10 películas de los años 70 que Quentin Tarantino considera perfectas. Y cuando Tarantino dice perfectas, no habla a la ligera. Para él, estas obras no son solo grandes películas, son piezas fundamentales que definieron una década entera de cine. Entre ellas hay una que causó tanta polémica que un cine terminó atacado con bombas incendiarias, otra en la que el director literalmente le robó el control de la película al estudio para poder contar la historia a su manera, y una tan violenta y brutal que fue retirada de cartelera después de apenas un fin de semana en exhibición. Son películas que dividieron al público, que generaron controversia, que incluso hicieron temblar a la industria, y sin embargo, Tarantino asegura que todas ellas son auténticas obras maestras. Así que, vamos a descubrir por qué el director más cinéfilo de Hollywood las considera intocables. 5 piezas fáciles, de 1970. Aquí nos encontramos con una de las interpretaciones más recordadas de Jack Nicholson. El David Bowie, un hombre que de niño fue un pianista prodigio, con un futuro brillante por delante, pero que con el paso de los años termina atrapado en una vida rutinaria, sin dirección, trabajando en plataformas petroleras y escondiendo su talento bajo capas de frustración y apatía. Cuando se entera de que su padre está gravemente enfermo, decide emprender un viaje por carretera hacia su hogar, un camino que no solo es físico, sino también emocional, un reencuentro con su pasado y con lo que alguna vez soñó ser. La interpretación de Nicholson es tan poderosa que se convirtió en un retrato generacional, la imagen de un hombre que simboliza la desilusión de toda una época. Tarantino lo destaca como un papel crucial para entender la vulnerabilidad del actor en la gran pantalla, una vulnerabilidad que luego lo acompañaría en muchos de sus personajes más emblemáticos. La producción, a cargo de BBC, la misma compañía detrás de Easy Rider, se hizo con un presupuesto modesto de poco más de $1,500,000, pero terminó siendo un éxito gigantesco, con una recaudación superior a los 18 millones. Fue nominada a 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor, y aunque perdió frente a Patton, el New York Times la señaló como una de las mejores películas estadounidenses del año. Para Tarantino, 5 piezas fáciles no solo fue un éxito, sino un punto de inflexión. Asegura que sin esta película y sin más, el experimento del nuevo Hollywood habría muerto antes de nacer. Y sin ese movimiento, jamás habríamos tenido joyas como El Exorcista o El Padrino. Más, también de 1970. Bajo la dirección de Robert Altman, esta comedia negra trasladó al público a un hospital quirúrgico móvil durante la Guerra de Corea. Allí, un grupo de cirujanos lucha por salvar vidas en medio del caos, al mismo tiempo que desafía constantemente la autoridad, se refugia en el alcohol y el sarcasmo, y utiliza el humor como única manera de soportar la brutalidad del día a día. La película fue hecha con un presupuesto de apenas $3,500,000, pero terminó recaudando más de 80 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en el mayor éxito de Fox en ese año. Además, se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Lo curioso es que el guionista original, Rin Lardner Jr., renegó del resultado final, al punto de llegar a desautorizar la película, incluso después de haber subido al escenario a recibir el premio de la Academia. El ejército estadounidense reaccionó con furia, rechazó la cinta y prohibió que se proyectara en cualquier base militar porque consideraban que ridiculiza la institución y exponía una imagen demasiado cruda de la guerra. Pero para Tarantino, esa es precisamente la genialidad de Más. Aunque la historia está ambientada en Corea, él asegura que fue la primera película que retrató con honestidad la locura de Vietnam. La describe como una comedia bélica sin precedentes, absurda, grotesca, bañada en sangre, pero con una humanidad palpable. Una película que usó la risa como un espejo para mostrar la trituradora de carne en la que se había convertido la guerra moderna. Un hombre llamado Caballo, 1970. Richard Harris interpreta a John Morgan, un aristócrata inglés que, en 1825, es capturado y esclavizado por guerreros Sioux en las inhóspitas llanuras de Dakota. Lo que comienza como un relato de humillación y sometimiento donde literalmente lo arrastran desnudo y lo tratan peor que a un animal termina convirtiéndose en una historia de transformación. Morgan, a base de sufrimiento, aprende a sobrevivir en un mundo completamente ajeno al suyo. La escena más famosa, y la que Tarantino recuerda con fascinación, es la del rito de iniciación donde su cuerpo es atravesado por garras de águila y colgado en el aire. Para la época, aquella secuencia fue tan gráfica y perturbadora que dejó al público atónito. Pero el impacto vino acompañado de polémica. El filme inventó costumbres y rituales que no existían en la tradición Sioux, lo que provocó la furia de líderes indígenas y organizaciones como el Movimiento Indioamericano. Acusaban a la cinta de apropiación cultural y de retratar a los nativos con clichés coloniales. Hubo protestas en cines, bloqueos,
amenazas de bomba y una campaña abierta contra el filme. La paradoja es que ese mismo escándalo fue lo que terminó atrayendo más curiosidad del público. La película recaudó más de $6 millones en 1970, un éxito considerable que dio pie a 2 secuelas. Para Tarantino, más allá de los errores culturales, lo que destaca es la crudeza física de la puesta en escena, un cine que no tenía miedo de incomodar. Dark Star, 1974. Se trata de una de las primeras obras de John Carpenter, mucho antes de que revolucionara el cine de terror con Halloween. Dark Star nació como un proyecto universitario, un cortometraje hecho con nada de dinero, que Carpenter y su equipo fueron expandiendo hasta convertirlo en un largometraje de ciencia ficción satírico. La historia sigue a una tripulación espacial encargada de destruir planetas inestables, una misión que debería sonar épica, pero que aquí se convierte en un desfile de absurdos. Hay discusiones filosóficas con una bomba inteligente que se cuestiona el sentido de su existencia, peleas contra un extraterrestre que parece un balón de playa inflable, y astronautas que no son héroes, sino tipos desaliñados atrapados en la rutina. Carpenter confesó que quería hacer lo opuesto a 2001, Odisea del espacio. Odiaba lo que consideraba la solemnidad pretenciosa de la película de Kubrick. Su idea era mostrar astronautas reales, tipos que se aburren, que se ensucian, que incluso tienen problemas tan banales como lavar su ropa interior en el espacio. Una visión cómica y contracultural de la ciencia ficción. Tarantino la describe como una obra maestra del cine hippie, un clásico anti-establishment olvidado por el gran público. Para él, Dark Star es prueba de que incluso con recursos mínimos se puede crear cine fresco, irreverente y completamente fuera del molde. Switchblade Sisters, 1975. Aquí entramos en el terreno de la explotación, con una de las películas más queridas de Tarantino dentro del género. Dirigida por Jack Hill, creador de cintas de culto como Coffee y Foxy Brown, Switchblade Sisters cuenta la historia de las Jezebels, una pandilla de chicas adolescentes que viven al margen de la ley. La llegada de una nueva integrante cambia el equilibrio del grupo y desencadena una espiral de traiciones, luchas de poder y violencia. Es un cóctel explosivo de feminismo punk, exceso y melodrama. La cinta pasó casi desapercibida en su estreno, relegada a sesiones de cine barato y olvidada por la crítica. Pero Tarantino, décadas después, se obsesionó con ella. Tanto, que decidió estrenarla a través de su propio sello de distribución, Rolling Thunder Pictures. Grabó un comentario junto al director, organizó funciones especiales y defendió la película como una joya incomprendida. Según él, el guión es tan sólido que cualquier página del libreto contiene diálogos que podrían quedar enmarcados. Lo que comienza como un espectáculo exagerado y hasta ridículo, acaba transformándose en un relato sorprendentemente emotivo, donde el público ya no se ríe del exceso, sino que se preocupa por el destino de estas jóvenes marginales. Para Tarantino, Switchblade Sisters no es solo cine de explotación, es una pequeña obra maestra de rebeldía femenina y narrativa afilada. Rolling Thunder, 1977. Escrita por Paul Schrader, el mismo guionista detrás de Taxi Driver, y dirigida por John Flynn, Rolling Thunder es un thriller de venganza que va mucho más allá del simple cine de explotación. La historia sigue a un veterano de Vietnam que regresa a casa después de años en cautiverio, profundamente traumatizado y desconectado del mundo que dejó atrás. En medio de su lucha por reintegrarse a la sociedad, se enfrenta a una tragedia personal tan devastadora que lo empuja a una espiral de violencia imparable. Desde su estreno, la película estuvo envuelta en polémica. Una de sus escenas más brutales, la del triturador de basura, fue tan perturbadora que en un preestreno en San José, la audiencia reaccionó con tal furia que el evento estuvo a punto de terminar en un motín. Para la crítica de la época, Rolling Thunder no era más que un festival de sangre, un ejemplo más del cine sensacionalista que estaba de moda en los 70. Pero para Tarantino, la cinta escondía mucho más, la consideraba un estudio profundo de la rabia, del dolor acumulado por la guerra y de la violencia como único lenguaje que le queda a un hombre destruido. Su admiración fue tan grande que años después bautizó su propia compañía distribuidora como Rolling Thunder Pictures, en homenaje directo a la película. En su libro Cinema Spezialaction, Tarantino no se guarda elogios y la describe como el mejor filme fascista de venganza jamás hecho. La amaba tanto que llegó a perseguirla por todos los cines de Los Ángeles. Cada vez que se proyectaba, él estaba ahí, sentado, dispuesto a verla una y otra vez. Para Tarantino, Rolling Thunder es más que una película, es una obsesión personal, un ejemplo perfecto de cómo el cine puede ser brutal, incómodo y al mismo tiempo profundamente honesto. Sorcerer, 1977. La premisa parece sencilla: 4 hombres desesperados, sin nada que perder,
deben transportar camiones cargados con dinamita inestable a través de una selva hostil. Pero lo que William Friedkin construyó con Sorcerer fue una de las películas más tensas y angustiosas de la década. Cada minuto es un ejercicio de suspenso insoportable, donde la vida de los personajes pende literalmente de un hilo o de un puente tambaleante. El rodaje fue una verdadera odisea. Duró casi 2 años, se filmó en 5 países diferentes y puso al límite a todo el equipo. Más de 50 personas terminaron hospitalizadas por enfermedades tropicales, infecciones y accidentes. El propio Friedkin perdió 20 kilos y contrajo malaria. La producción fue tan dura que el director llegó a decir después que había sido la experiencia más infernal de su carrera. Y sin embargo, todo ese sacrificio pareció inútil. El estreno coincidió con la llegada de Star Wars, apenas un mes antes, y el público se volcó hacia la galaxia de George Lucas, ignorando a la oscura y sofocante Sorcerer. Necesitaba recaudar $45 millones para recuperar gastos, pero apenas alcanzó 9. Los propios editores llegaron a decir, Star Wars hizo que nuestra película pareciera una pieza amateur. Pero con el tiempo, Sorcerer fue reivindicada. Francis Ford Coppola la llamó un clásico olvidado y Tarantino la elevó a la categoría de obra maestra. Para él, la secuencia del puente colgante bajo la tormenta no es solo una de las escenas de mayor suspenso jamás filmadas, sino una lección de cine en estado puro, tensión, edición y puesta en escena llevadas a la perfección. Lo que en su día fue visto como un fracaso, hoy se reconoce como una de las joyas más valientes de los 70. Profondo Rosso, o Rojo Profundo, 1975. Del maestro italiano Dario Argento llega esta obra maestra del giallo, ese subgénero del terror europeo caracterizado por la estilización extrema, los colores saturados y la violencia hipnótica. La historia sigue a un pianista de jazz que presencia un asesinato y se obsesiona con descubrir al culpable, pero esa obsesión lo arrastra a un laberinto de sangre, pesadillas surrealistas y horrores indescriptibles. El problema fue su llegada a Estados Unidos. La distribuidora mutiló la película, reduciendo su duración original de 126 minutos a apenas 105. Se eliminaron escenas clave de desarrollo de personajes, se recortan muertes memorables y el resultado fue una versión diluida que no conectó con el público. El filme fracasó en taquilla y quedó relegado al nicho de fanáticos del terror más extremo. Pero entre esos fanáticos había cineastas que comprendieron su grandeza. John Carpenter reconoció en ella una influencia decisiva, y Guillermo del Toro la señaló como una de las películas que definieron su amor por el género. Tarantino, por su parte, quedó fascinado por su audacia, habló de sus muertes horrendas, de su sadismo extremo y del impacto de una banda sonora ensordecedora que parecía latir junto con la violencia en pantalla. Para él, Profondo Rosso no solo es un filme de terror, es una experiencia sensorial completa, un viaje al corazón del miedo estilizado como solo Argento sabía hacerlo. The Bad News Bears, 1976. A primera vista, parece una simple comedia deportiva, pero The Bad News Bears fue mucho más que eso, una radiografía ácida de la sociedad estadounidense disfrazada de película familiar. La historia sigue a un exjugador de béisbol alcohólico, interpretado magistralmente por Walter Matthau, que acepta entrenar a un equipo de niños inadaptados. Lo que comienza como una farsa llena de derrotas humillantes y caos absoluto, poco a poco se convierte en una historia entrañable sobre la redención, la rebeldía y el valor de quienes nunca encajan en el molde. El guión fue escrito por Bill Lancaster, hijo del legendario Burt Lancaster, quien se inspiró en el temperamento hosco de su propio padre para dar vida al entrenador, un hombre amargado pero con un corazón oculto. La película arrasó en taquilla, recaudando más de $40 millones, y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Paramount en la década. Pero más allá del dinero, dejó huella en toda una generación. Para Quentin Tarantino, esta película ocupa un lugar especial en su vida. Tanto, que fue la primera vez que escribió una carta de fan, dirigida a Tatum O'Neal, la joven estrella que interpreta a Amanda, la prodigiosa lanzadora del equipo. Años después, la propia O'Neal recordaría con humor que muchos hombres de la edad de Tarantino le confesaban que ella había sido su primer amor platónico gracias a esa película. En palabras del propio Quentin, The Bad News Bears fue la demostración de que incluso dentro de un género ligero y accesible, el cine podía ser subversivo, honesto y emocionalmente poderoso. House of Dark Shadows, 1970. En pleno auge del terror gótico, llegó House of Dark Shadows, la versión cinematográfica de la popular telenovela del mismo nombre que había conquistado la televisión estadounidense. Jonathan Frid retomó su papel de Barnabas Collins, pero lo que sorprendió al público fue el cambio radical de tono. Mientras que en la serie el vampiro era un personaje complejo, romántico y trágico, en la película se transformó en un monstruo despiadado,
sediento de sangre y sin remordimientos. Ese giro violento desconcertó a muchos fanáticos. Algunos críticos aplaudieron el atrevimiento y el aire oscuro con el que la cinta abrazaba la estética gótica, mientras que otros la desestimaron como televisión pintada de rojo, una versión barata y exagerada de lo que había funcionado en la pantalla chica. Incluso Jonathan Frid llegó a expresar su arrepentimiento, convencido de que esa visión tan sangrienta traicionaba el espíritu de la serie original. Y sin embargo, la película funcionó en taquilla. Recaudó lo suficiente para generar una secuela, demostrando que la fórmula tenía tirón. Para Tarantino, House of Dark Shadows es el ejemplo perfecto de esa valentía que definió a los 70, películas imperfectas, sí, pero atrevidas, arriesgadas y diferentes. Obras que no buscaban complacer a todos, sino dejar una marca, aunque fuera incómoda o polémica. Y ahí están, las 10 películas perfectas según Quentin Tarantino. Historias violentas, polémicas, olvidadas o directamente perversas, pero todas unidas por algo en común, representan un cine libre, sin concesiones, dispuesto a romper cualquier regla para contar algo único. En la mirada de Tarantino, estas no son solo películas, son auténticos monumentos del séptimo arte. Cada una de ellas, desde 5 piezas fáciles hasta House of Dark Shadows, refleja el espíritu de una época irrepetible en la que Hollywood se atrevió a experimentar, a incomodar y a sorprender. Para muchos, son rarezas. Para otros, clásicos escondidos. Pero para Tarantino, son obras maestras absolutas, piezas que lo inspiraron, lo marcaron y lo llevaron a convertirse en el director que conocemos hoy. En última instancia, estas 10 cintas no solo hablan del cine de los 70. Hablan del poder del cine mismo, esa capacidad de provocar, de incomodar, de fascinar y de quedarse grabado en la memoria para siempre. Y en palabras no dichas, pero implícitas de Tarantino, cuando una película logra eso, no necesita nada más para ser perfecta. Y hasta aquí llegamos con las 10 películas de los 70 que Tarantino considera perfectas. ¿Qué te parecieron? Déjenlo en los comentarios, me encantará leer tu opinión. Y si disfrutas tanto del cine como yo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí cada semana exploramos nuevas listas, curiosidades y joyas ocultas del séptimo arte. Así que no te lo pierdas, únete y seguimos compartiendo cine juntos.